Hola, ¿se me escucha, Rafael? Buenos días. O los que acaban de entrar, ¿se escucha? Tal vez en el chat me ponen que sí o no, por. Haga. Gracias. Solo si quieren demos unos minutos y empezamos, que quiero dar unos anuncios del proyecto 1.
No, ¿qué tal, compañeros? Buenos días. Yo creo que hay una cantidad de gente considerable. Si no, pues voy a subir esto y que lo puedan ver desde video. La primera pregunta que les tengo es, pues, ¿cómo van con el proyecto? Tal vez me escriben en chat o hablan, va, pero quisiera saber cómo van para tomar en cuenta eso, va. Ah, sí, ya estoy grabando. Pero, ¿cómo van? O sea, tal vez alguien me dice si ya terminó, va bien, cree terminar, no cree terminar. Eh, si necesitan más tiempo, yo diría que mañana en la clase del ingeniero, pues tal vez le pueden, sería que ustedes se pongan de acuerdo y pídanle prórroga a él. Con lo de caracteres especiales se refieren a lo del conjunto todo. Va, miren, pues, dado que hay mucho, mucha confusión con esto del conjunto todo, del código ASCII o del carácter especial, con los demás auxiliares se llegó a un acuerdo. Y ese acuerdo es para poder ayudarles a ustedes a que les vaya bien, ¿va? Dentro de ese acuerdo establece que va a haber un archivo de entrada el cual no va a contener caracteres especiales o un conjunto todo, ¿va? Como está en el enunciado. O sea, en ese archivo de entrada de calificación no vendría eso del todo. Entonces, ahí pues se limitaría bastante eso de esa duda y confusión que ustedes tienen, pero no sé si están de acuerdo, ¿va? Ustedes me lo harán saber. O sea, en ese archivo de entrada de calificación se va a omitir la parte de conjuntos de todo. No sé qué opinan. Tal vez me escriben o activan su micrófono para intercambiar ideas, ¿no? De acuerdo. Solo una pregunta. Sí, Mira, decime quién me habla. José Carlos, ¿no? Ah, hola, Eh, hola. Decime. mira, una pregunta. Con los caracteres especiales, yo no los tomé en cuenta para que vengan dentro de una expresión regular. No sé cómo es. No entendí bien eso. Va, mira pues. Está bien, va, o sea, no hay problema. Como te dije, esa parte se va a quitar del archivo de calificación. Digamos que va a haber una parte donde va a haber otro archivo de entrada donde sí va a venir eso. Y donde cuando sí venga, ustedes tendrán que indicarme cómo es que su programa o cómo ustedes entendieron eso y cómo su programa es que funciona cuando hay ese tipo de conjuntos. Y si quieren lo vamos a ver a ver a nivel de código, no tal vez que funcione y que me expliquen cómo es que validan eso. Y ya yo les pondero esa parte, ¿va? Pero eso es para ayudarlos, digamos, se va a omitir esa parte y va a haber otro archivo de entrada donde sí va a venir y ustedes a nivel de código o a nivel de explicación pues me van a indicar cómo es que lo interpretaron, ¿va? Y yo les diré si sí o si no y cómo ponderar eso para ayudarlos. Todo eso es para ayudarlos, ¿va? Para que no les truene el programa. Gracias. Eh,
Y aquí alguien me pregunta lo de saltos de línea. Pues de hecho, ni vendría así, vos solo vendría como un salto de línea, ¿no? Pero yo ya resolví esa duda y lo puse en el Classroom. Deberías de leer eso, lo de los saltos de línea. De nada, ¿alguien tiene alguna? Bueno, eso para comentarles, ¿va? Para una cuestión de prórroga, ustedes mañana con el ingeniero se la piden, ¿va? Formalmente, ¿va? ¿Por qué detallan ustedes que quieren una prórroga y él que les haga saber cuántos días o él me lo indicará a mí, pero no le digan solo prórroga, ¿va? Detállenlo bien cómo se pide formalmente una prórroga y él me lo va a hacer saber a mí. O bueno, vean, háblenle mañana, creo que mañana tiene clase con él, si no me equivoco. Entonces, si quieren seguir trabajando, ¿va? Ahora, si ya no, pues mañana sería la entrega. Solo el aviso general sería que no se sabe cómo se les va a calificar dada la circunstancia de este tema del virus. Entonces, hay de dos caminos, ¿va? El primero, y que yo creería que así va a ser, es que se califique remotamente. O el segundo es que se califique hasta cuando se aperture todo normalmente y ya regresemos a la universidad. Que a mí es el que más me parece bien y estaríamos hablando de que les calificaría hasta que regresemos, ¿va? O sea, o al menos hasta que termine el periodo de suspensión de la universidad, que es el 14 de abril. Si en el 14 de abril todavía se extiende, pues ahí sí hablamos de una calificación remota, ¿va? Pero para comentarles, se va a calificar hasta ese posterior 14 de abril. ¿Qué necesito de ustedes? Que me envíen bien su repositorio. Si no está bien eso, ahí sí que no se va a poder calificar porque, de hecho, ya ni sigan modificando nada, ¿va? O sea, hasta donde lleguen mañana o si es que hay prórroga, hasta ahí se va a calificar. Ya no valdría tanto la pena de que sigan trabajando, sino que manden eso ya sea mañana o si dan prórroga hasta el día de la prórroga. Pero igual la calificación sí sería hasta después del 14 de abril. No sé si están de acuerdo, no sé qué opinan, ¿va? También me pueden hacer saber, intercambiando ideas, ustedes me dicen. Ya sea por chat o a que alguien active su micrófono. ¿Todos de acuerdo con eso entonces? ¿Nadie tiene alguna inquietud? Va. Si nadie está inconforme, entonces quedaríamos de acuerdo con eso, va. El primero es que hay dos archivos de entrada, uno donde no viene esa cosa del todo y el otro donde viene ese conjunto del todo. El primer archivo es para que su programa en la ejecución funcione bien y el otro archivo es para ver cómo hicieron lo del conjunto todo, que se vería a nivel de código, ¿va? En donde ustedes tendrían que explicar cómo lo interpretaron. Ahora lo otro, pues es que la calificación va a ser hasta después del 14 de abril y yo les haré saber si es vía remota o, o ya presencial, va, todo depende de la situación. Entonces ese era el aviso general que les tenía. Bueno, lo otro es que también ya está la práctica 2, se va a dejar mañana, entonces se las voy a mostrar. La práctica 2 está bien sencilla, es un traductor. ¿De qué lenguaje? Es de C# a Python. Entonces, eso realmente se maneja mucho en los traductores. Y aquí está la práctica, ¿no? Y si quieren la vamos a leer para que ustedes la entiendan. Se va a publicar el día de mañana, pero igual se las comparto desde ya. El archivo de edición y resultados será el que
será aquella en la cual se realizan acciones como, aquí estaba, archivo, reportes, lista de ventanas, consolas y tabla de variables. Ahí se mira, ¿no? Es que, ¿se mira ahí? Ustedes me dicen. Espérense, pues. Ahí la ven. Va. Entonces empecemos, la vamos a leer. ¿Qué es? Es un traductor de C Sharp a Python, el cual cuenta con un área de edición que dispone de los siguientes componentes: archivo, reportes, lista de ventana, consolas y tabla de variables. La más importante es esta parte de consolas. Se tendrán dos consolas de salida, las cuales deberán contener la salida de código Python y la salida de código HTML obtenido. Ambas consolas deben tener la restricción de no ser editables, ¿no? Y acá hay una sugerencia de cómo se puede hacer la interfaz gráfica, que sería de esta manera. Y especificación del programa fuente. Se desea una herramienta para migrar aplicaciones desarrolladas en lenguaje C Sharp al lenguaje Python, sin necesidad de tener que reescribir el código. Por lo cual se ha asignado la tarea de crear una aplicación la cual reciba como entrada un archivo de lenguaje C Sharp y devuelve como salida un archivo del lenguaje Python. Aquí para esta práctica, como lo pueden ver, ya se va a dejar usar herramientas de análisis, en este caso JFlex y JCut, lo que hemos estado trabajando. Yo igual les voy a subir algún material de eso y los ejemplos que hicimos la semana pasada y hoy. El manejo de comentarios, como todo programa, y los tipos de datos. Esto es bien importante porque Python no maneja variables, entonces esto hay que leerlo bien. Dado que el lenguaje Python es de tipo dinámico, este no contiene una palabra reservada que especifica cada tipo de dato, por lo cual el tipo de datos será sustituido por var. Y aquí está cómo va. Aquí hay valores enteras, de decimales, char, bool y string, y todo se sustituye por var. Aquí está cómo se declara una variable. Podemos declarar n variables y aquí está, por ejemplo, cómo puede venir una expresión, ¿va? Esto que está aquí se los voy a dar yo hoy, ve las operaciones matemáticas. Declaración de métodos. Se recuerdan que Python es un lenguaje identado, entonces esos identadores hay que plasmarlos bien. Declaraciones de main. Vamos a tener que ejecutar. No, yo no le llamaría ejecutar a Isaac. ¿A quién es José Luis? Ejecutar el código, no, pero sí tendrían que levantar como tal un HTML que muestre algo web. Ahorita lo vamos a leer. Eh, Parámetros, sentencias de control, switch, repetición, va for, while, do while, imprimir, retornos, sentencias break, continuar, operadores aritméticos, lógicos, relacionales. Esto se los voy a dar yo hoy, ¿ve? Esto. Y aquí viene la parte que me dicen si hay que ejecutar. Análisis de cadenas y generación de código HTML. Es necesario poder realizar las cadenas de texto ingresadas en la sentencia de impresión. Esto para poder generar una salida de código HTML. Estas cadenas serán distintos al texto común ya que estarán contenidas dentro de comillas simples. Aquí vienen todas las etiquetas HTML permitidas. No me carga esto.
Aquí hay un ejemplo, ¿va? De cómo va a ser HTML a JSON. Y para esta práctica, ya dado que se debe hacer un analizador sintáctico, ya ustedes deben de ser capaces de poder manejar recuperación de errores sintácticos, la cual lo voy a explicar hoy también, ahorita en un ejemplo que les voy a hacer. Y de esta forma se reportarían los errores, ¿va? Y consideraciones. El lenguaje que van a usar es JavaScript. No se permite, está permitido el uso de TypeScript para los que quieran usar Angular. El IDE es libre. Con no hay copias, los archivos de entrada serán proporcionados por nosotros el día de la calificación. No habrá prórroga y entrega fuera de horario cero. Fecha de entrega el viernes 20. O sea, tienen casi un mes, ¿va? Para poder realizarlo. Vamos a ver, sí, casi un mes, ¿va? Entonces, esa sería la práctica. Se las voy a publicar mañana, pero solo quería que vieran que aquí ya hay operadores y hay análisis sintáctico de por medio, en la cual vamos a tener que usar JFlex y Cuba, en la cual hoy por hoy les voy a enseñar cómo hacer algún tipo de calculadora en JFlex y Cuba en Java, y ya sería que lo traspasen ustedes a JavaScript. Sí, vamos a, pero no se preocupen, va, o sea, eso se los voy a publicar mañana y ya mañana vamos a abrir un hilo de dudas. Hoy pues solo se los quería mostrar. Entonces, sí, para que lo tomen en cuenta y así enlazamos esto con lo que les voy a dar hoy de Flexico. Entonces, mañana que la publiquen abrimos un hilo de dudas y les respondo todas esas dudas. Va. Entonces, ya que no hay dudas del proyecto, empecemos con lo que teníamos para hoy. Para hoy teníamos esto, ya la clase número 7. No sé si se ve, si alguien ve la presentación que me lo diga, por favor. No sé por qué no se veía el PDF anterior. A la gran no se ve, en serio. Espérenme, pues. Ahí se ve, ¿no? No sé por qué no se ve. Va. Ahí se ve, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Va. Eh, qué raro. Va. Ya que sí se logra ver ahí, entonces empecemos. La clase de hoy es la número 7. Y para hoy tenemos la tercera fase del compilador, que es la del análisis semántico. Esta, esta fase es para detectar errores. Además del árbol de análisis sintáctico, necesitamos tener información en la tabla de símbolos, en donde se almacena información que nos servirá para realizar estas comprobaciones. Y acá hay comprobaciones de tipo. Se compara que una variable se opera con un mismo tipo con tipos compatibles, de lo contrario es un error. Esto puede ser en declaraciones. Miren, pues ahorita voy en la parte de análisis semántico. No sé si se logra ver en la presentación, ustedes me dicen.
Espérenme, pues, entonces ahorita vamos a ver. Va, ya se ve, va, está bueno. Entonces, como les dije, va, hoy miramos la tercera fase de un compilador y el análisis semántico. ¿Para qué sirve? Para detectar errores a la hora de la ejecución. Además de un árbol de análisis sintáctico, necesitamos tener información en la tabla de símbolos. Ese concepto de tabla de símbolos lo vamos a ver ahorita, en donde se almacenan informaciones que nos servirá para realizar estas comprobaciones. Y aquí nos dice, va, comprobaciones de tipo. Se comparará que una variable se opere con su mismo tipo o con tipos compatibles. De lo contrario, es un error. Esto puede ser en declaraciones, asignaciones o uso de la variable como expresión. Esta fase de análisis es la última fase que se realizará y generalmente en esta fase ya se puede ejecutar código y llevar a cabo distintas acciones, como la ejecución de operaciones aritméticas, condiciones y operaciones relacionales. Hicimos mención de un concepto bien importante anteriormente, y es la tabla de símbolos. La tabla de símbolos es la parte en la cual vamos a manejar todos nuestros datos. Esta parte en los compiladores es bien importante poder manejarla bien, ¿va? Entonces, pero definámosla. Son estructuras de datos que se utilizan los compiladores para guardar información acerca de las construcciones de un programa fuente. La información se recolecta en forma incremental mediante las fases de análisis de un compilador. Y las fases de síntesis la utilizan para generar el código intermedio y posteriormente el código objeto. La entrada en tablas de símbolos contiene información acerca de un identificador como su cadena de caracteres, o sea, el lexema, su tipo o su posición en memoria de cualquier otra información relevante. Por lo general, las tablas de símbolos necesitan soportar varias declaraciones del mismo tipo de identificador dentro de un programa. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. En los lenguajes de programación, la tabla sirve para almacenar las variables, para poder hacer uso de su información a lo largo de la ejecución de un programa. Es importante tener en cuenta que algunos lenguajes de programación se manejan ámbitos, por lo cual existen variables con el mismo nombre en ámbitos diferentes. No deben de existir conflictos, en caso contrario, pues hay un error. La forma de implementar una tabla de símbolos es crear una lista o pila que contenga los símbolos o objetos que vamos a almacenar. Hay que tener en cuenta que siempre existe un ámbito global en donde se almacenan todas las variables globales en un segmento de código. Personalmente, pues, es mejor manejarlo con una tabla hash. Cuando se entra a un nuevo ámbito, generalmente un ámbito de una función se apila a una nueva tabla de símbolos donde se almacenan las variables para un ámbito local. Al salir de dicho ámbito, se desapila quedando nuevo un ámbito global. De esta forma se maneja de manera práctica la tabla de símbolos. Por ende, el término tabla de símbolos no hace literalmente a un objeto o estructura de este tipo. Aquí hay un ejemplo en el cual se hablan de ámbitos y se habla de tabla de símbolos. ¿Y para qué sirven? Por ejemplo, en este ejemplo, hay varias declaraciones de la variable X y hay varias declaraciones de la variable A, por ejemplo. Entonces, por eso es que ahí se hace referencia a los ámbitos. Y es que, por ejemplo, esta variable X y esta variable X tiene un ámbito diferente. Y cada variable pues va a servir para ejecutar diferente. Entonces, por eso se usa el manejo de ámbitos y por eso es que se recurre a la tabla de símbolos. Digamos que esta variable entera X, si yo la hubiera declarado aquí abajito, pues hubiera dado error porque ya hay una variable declarada X arriba. Pero al estar en una nueva declaración,
hacemos de cuenta que hay un ámbito nuevo. Y al haber un ámbito nuevo, el global quedaría, el primero que se declaró sería el global, o sea, este. Entonces, la parte verde sería nuestra parte de variables globales y nuestro primer ámbito, que sería el de global. Posteriormente, conforme vamos programando, y ya esta X y esta A pertenecería a otro ámbito. O sea, aquí se manejan tres ámbitos. ¿Y cómo sé yo a qué variable voy a hacer referencia cuando voy a ejecutar código? Pues con la tabla de símbolos tendría que ir a buscar esa parte de código, ¿no? Para ver qué tiene y dónde está en memoria. Por eso es que es bien importante esa parte. Y vamos a empezar ya aquí con un tema de Compi 2, pero solo de manera introductoria, y que es la definición dirigida por la sintaxis. ¿Qué es? Es aquella que involucra una gramática libre del contexto, posee atributos asociados a los símbolos gramaticales, posee reglas semánticas asociadas a las producciones, o sea, acciones semánticas. Entonces decimos que los símbolos gramaticales poseen atributos de forma que si un símbolo, si es un símbolo de nuestra gramática, la podemos asociar a un atributo. Los atributos asociados a los símbolos pueden ser sintetizados o heredados. Y los terminales solo poseen atributos sintetizados. Entonces ahorita vamos a ver toda esa parte. Tipos de atributos, hay dos, el heredado y el sintetizado. Este tipo de atributo, el sintetizado, puede pasar su valor o valores únicamente al padre y son adecuadamente para los analizadores ascendentes, ¿no? No sé quién me hacía una pregunta que cuando, bueno, si quieren les voy a definir esto y les voy a contar. El otro atributo es el heredado. Este es el tipo de atributo que puede pasar su valor o valores a sus hijos o hermanos. Son adecuados para analizadores descendentes. Tengan muy en cuenta que para pasar este tipo de atributos hay dos formas de hacerlo en código. O al menos para esta práctica, si alguien quiso usar un árbol de análisis sintáctico, debía de poder generar su propio árbol, ¿va? Entonces, ¿cómo se hace y cómo paso los valores? Hay dos formas. La primera forma es que en C# hay una forma de pasar parámetros por referencia y la otra por valor. Entonces, no sé quién me decía que le llegaban nulos, ¿va? Entonces, a él pues tendría que no pasaba bien los atributos de un hijo a un padre. Era porque no lo estaba haciendo o validando de la manera en la cual se pasan valores por referencia o por valor adecuadamente. Y acá hay un ejemplo gráfico de cómo es eso, ¿va? Un sintetizado de un hijo a un padre y un heredado, pues el padre le puede pasar a los hijos y los hijos al padre. Atributos sintetizados. Un atributo sintetizado para un nodo terminal A en un nodo N. Esta es una regla que está sacada del libro de compiladores, pero igual vale la pena que ustedes la sepan y compartírselos, ¿no? Un atributo sintetizado para una terminal A en un nodo N de un árbol sintáctico se define mediante la regla semántica asociada con la producción en N. Y observe que la producción debe tener A como su encabezado y un atributo sintetizado del modo N se define solo en términos de los valores de los atributos de hijo N y en el mismo N. Acá, por ejemplo, para las gramáticas de una calculadora siempre tenemos la siguiente gramática con el uso de atributos sintetizados. Acá hay una gramática, esta la pueden encontrar en el libro. Y aquí están las reglas semánticas, ¿no? Más que todo hace referencia al punto val. Pero el punto val solo lo van a tener los que no son terminales, ¿no? Porque ahí hay un valor que hay que ir a traer. Las reglas de atributo heredado para uno terminal B en el nodo N de un árbol de análisis sintáctico se define mediante una regla semántica asociada con la producción en el padre de N. Observe que la producción debe tener un AB como símbolo en su cuerpo y un atributo heredado en el nodo N se define solo en términos de los valores de los atributos del padre de N.
en el mismo año y en su semana. Esto, como les dije, está sacado del libro del compilador y es una regla general, ¿no? Y aquí hay un ejemplo para una gramática que puede conocer un tipo básico, un tipo de arreglo. Está aquí la producción y las reglas semánticas. ¿Para qué las reglas semánticas? Para que ustedes tengan cuidado de, por ejemplo, no poder sumar un entero con un string, porque al momento de validar en la primera fase, pues léxicamente va a generar token, si está bien. Y si viene la declaración de variables, viene de forma correcta en el sintáctico, va a estar bien. Pero no estaría permitido, no es válido semánticamente sumar un entero y un string, ¿va? Entonces ahí es donde entraría esta fase del compilador que validaría esa parte. Aquí hay una parte de un arbolito de atributos heredados y es la de un entero. Y aquí, si se dan cuenta, va pasando las reglas a modo de generar su propio como mini analizador sintáctico. Y es lo que explicaba aquí en esto, integer, arreglo, y es lo que va llamando es lo que va trayendo cada nodo de ese árbol. Y ese operador, alguien me escribe, vamos a ver qué dice. Ese operador más se puede tomar como concatenación. Sí, pero depende de qué lenguaje se está hablando. O si tu compilador lo permite, ¿va? Porque hay algunos que sí puedes sumar un entero y un string, pero hay otros que no. Por ejemplo, en C no, ¿va? Entonces, por eso te hacía referencia, pero sí se puede usar concatenación. Pero depende de tu lenguaje y tu compilador. Y cómo se está llevando a cabo Y aquí vamos con la última presentación. Y es el grafo de dependencia. El grafo de dependencia es una forma de ilustrar el árbol de análisis sintáctico de nuestra gramática, anotando el flujo que sigue los atributos de nodo en nodo en el árbol, los cuales pueden ser heredados o sintetizados. Y aquí hay un ejemplo, ¿va? De cómo se va a manejar eso. Aquí hay una operación A-4 más C con la definición dirigida por la sintaxis. Y este árbol es la encargada de ir validando eso. Todo eso está y esas reglas que les di están en el libro de compiladores. Y valdría la pena que lo vieran porque eso sirve mucho para el curso que sigue, ¿no? Pero, y para el proyecto 2, que se va a empezar ahorita a implementar una pequeña parte de eso. Pero ya que terminamos la presentación, yo quisiera mostrarles lo que les va a servir para la práctica. NetBeans va con Flexi. En FlexiCop. Entonces, solo que cargue NetBeans y empezamos. Miren, pues yo les preparé ayer un ejemplo de una calculadora
Si quieren lo vamos a ver. Todo esto se los voy a compartir más adelante, tal vez mañana. No sé, ahorita ejecuté el programa, no sé si se ve. Alguien dice que se trabó, pero si alguien lo puede ver, que me diga, por favor. No se ve NetBeans, solo el navegador. Va, espérense pues. ¿Se ve ahí? Bueno, ahorita ya se tiene que ver bien. Se ve que corrió el programa. Solo confírmenme eso, por favor. Ahorita ya se tiene que ver. Va. Si ya se ve. Entonces ahorita lo que hice fue correr el programa, ¿va? El ejemplo que les traía preparado. ¿Qué es lo que hace? Es una calculadora y con jerarquía de operaciones. Entonces, por ejemplo, aquí están los archivos de entrada. Son 3. Pero no le programé la parte de que lo abra. Entonces lo voy a ir pegando y pegando, y copiando y pegando. Un ejemplo sencillo es lo siguiente, va 3 más 5, perdón, 3 más 5 por 5, punto y coma. Aquí dado la jerarquía de operaciones, es la de primero poder multiplicar para luego sumar. Entonces vamos a analizar y es correcto, ¿va? Digamos que primero hizo la multiplicación y luego sumó y la respuesta es 28. Si hubiera un error, el programa debería de recuperarse sintácticamente o léxicamente, pero poder continuar con la operación que yo le voy a indicar. Por ejemplo, la primera que voy a hacer, la de sumar 1 más A, y luego voy a poder multiplicar 5 por 5. Entonces aquí el programa, esto va a ser un error, el 1 más A. Si se dan cuenta, le puse otro punto y coma y le puse 5 por 5. Entonces se debería de recuperar, ¿va? Y es correcto, o sea, en la consola me muestra que hay un error léxico, o sea, hace referencia a la A, pero es por el carácter que le sigue, el anterior, perdón. Y me muestra que también hay un error sintáctico, que es la coma, punto y coma, perdón. O sea, ese punto y coma no se esperaba ahí. Y sin embargo, a mi otra operación sí se recuperó y logró ejecutarla, ¿va? Que es la de 5 por 5 y la respuesta es esta, 25. Mostró un error, pero se recuperó.
Y eso es lo que trata ahorita, tendrán que ustedes hacer para la práctica 2. Aunque hayan errores, recuperarse, ya sea sintáctica o léxicamente. De hecho, para el proyecto, se tienen que recuperar léxicamente, ¿va? O sea, aunque no hayan, aunque haya un error léxico, pues se deben de recuperar. Entonces les voy a mostrar cómo, si quieren, programemos esto. Eh, Vamos a crear una nueva application y le vamos a poner clase 7, demostración, demo. Va. Y como les he mencionado, hay que trabajarlo con varios paquetes. El primero es el de acciones. El segundo es el de analizadores. ¿Esto para qué? Para tener un orden más adecuado en nuestro proyecto. El otro va a ser el de generadores. Y voy a importar las librerías, que para este caso son la de FlexiCube. Va. Ya que hice esto, voy a programar mis clases de generadores. Eh, pero primero creemos los analizadores, ¿no? Ya luego la de generadores. Ahorita voy a crear un archivo vacío que le voy a llamar léxico. Léxico.jflex. Va. Voy a crear otro que se va a llamar sintáctico.pop. Va. Ahora sí voy a crear los generadores, que son dos, que no es más que desde mi mismo proyecto ejecutar el CMD. Eso es lo que hacen los generadores. Voy a crear dos clases, entonces, la cual le voy a poner generador léxico y generador Java, sintáctico, perdón. Generador sintáctico. Va. Como les dije, esta lo único que va a hacer es ejecutar el CMD. Pero igual, veamos la parte de código que hay, va. Hay un método main que tiene el léxico JFlex, que es el que acabo de crear. Y va a ejecutar el léxico, el punto flex. Y le mando la path, va. Y el general léxico es el método que está aquí abajo, que tiene como parámetro un archivo, un objeto tipo file. Y en el tipo file se le manda la pata a qué archivo se hace referencia. Va, entonces ya está. Ahora tenemos que ver el sintáctico, que de igual forma no es otra forma de ejecutar la consola, ¿va? Entonces de igual forma vamos a analizarlo. Hay un método main que contiene un string de opciones, que es una regla de 7 de tamaño 7, en la cual en la posición 0 seleccionamos la opción de dirección de destino. En la opción número 1 le damos la dirección de la carpeta donde se va a generar el parser.java y la tabla de símbolos.
seleccionamos la opción de nombre en archivo de símbolos, es la opción número 2. Y le damos el nombre que queremos que tenga. Sería la número 3 de la tabla de símbolos. Seleccionamos las opciones de clase de parser. Y en la número 5 le damos el nombre a esta clase del paso anterior, que se va a llamar sintáctico. Esta va a generar un sintáctico. Decimos dónde se encuentra el archivo. Y esa es la opción 6. Y aquí está la ruta del archivo. Y le ponemos un try catch por si hay alguna excepción que no se muera el programa. Va. Y aquí hicimos esto. Vamos a hacerlo el FlexiCube. Para el FlexiCube es lo que va a hacer la calculadora como tal. Va. ¿Se recuerdan que yo en el ejemplo pasado les expliqué cómo era un léxico? Hay las áreas de declaraciones. Ahorita me pasé a un Sublime Text, un editor de texto. Entonces, si no se ve, me dicen, ¿va? Tendrían que ver negra en su pantalla. Va, en la primera área de declaración, vamos a ver, solo veamos si se ve. Va, sí se ve. Va. Como les he dicho, hay 3 áreas de declaración. Perdón, 3 áreas. Esto es en Flex. Entonces lo vamos a explicar ahorita. El primer área, el código de usuario. Importaciones y paquetes, ¿no? Este runtime es la parte lo trae las librerías jar que agregamos. Por eso es que se agrega acá. Si quieren lo muestro. Eso lo trae, ese runtime lo trae Kube. No sé, esta parte es esta parte de runtime. Y va a hacer referencia al símbolo y a scanner.class. Entonces, es por eso que se agrega ese runtime de ahí. Va. Segunda área de declaración, segunda área es la de opciones y declaraciones. ¿Qué vamos a hacer ahí? Código de usuario de sintaxis Java. Directivas. Léxico, que es la clase que vamos a generar. La de símbolos, que es la clase que se va a generar. Vamos a ignorar casos, o sea, espacios, ¿no? ¿Y qué expresiones regulares vamos a aceptar? La de 0 o 9 con un más, que es la que indica que vienen números seguidos de más números. Voy a tener estados, comentarios simples y comentarios múltiples. Y nos pasamos a la tercera área de declaración, la de reglas léxicas. Y para este caso, esta es la parte de comentarios. Esta sería la de comentarios de opción múltiple, multilínea. Y esta es para la de solo una línea. Estos serían los símbolos, los terminales. Si se dan cuenta, punto y coma, perdón, más, menos, por, diagonal, división, potencia, más. ¿Alguien me pregunta algo? ¿Qué otras cosas se pueden agregar de estados? Pues realmente en estados yo siempre manejo comentarios simples y múltiples, vos. No se me ocurre ahorita qué otro, pero podemos ver y te diría para otro ejemplo. El aumento el decremento y el paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque aquí hay precedencia, ¿va? Eso tómenlo en cuenta. Va. Entonces, eso sería lo que vamos a copiar. Entonces,
Eso sería para el flex y el cup. Faltaría, perdón, para el flex. Faltaría la de sintáctico. Esta la vamos a ver. Va, este es el CUP. Y de igual forma, hay 3 áreas de declaración. La primera, esta sería la primera, la de paquetes e importaciones, la de siempre, ¿va? Esto se hace referencia a una array list y esto hace referencia a la parte de la librería que les mencioné, que se llama runtime.symbol. Código para la otra parte de código de usuario es esta, miren. La de código para el parser, variables y métodos. Entonces vamos a escribir aquí un string de salida. Y aquí va a estar la recuperación. ¿Qué recuperación hay? La del método del pánico. ¿Qué hace el método del pánico? Recuperarse inmediatamente a encontrar un error con el carácter o la regla sintáctica más próxima. Eso es lo que hace esta parte. Entonces aquí hay un método de error y se declara una variable lexema, una fila y una columna. Y cuando haya un error sintáctico, pues solo ignoro el lexema y sumo la fila y la columna. En el momento que ya no me es posible recuperarme, es porque algo definitivamente pasó y para el método del pánico no es posible recuperarse. Para eso está este error. Este método, perdón. Cuando definitivamente ya no me puedo recuperar, llamo a este método. Pero es porque algo, no sé, digamos, se saturó memoria, algo así, y el error ya no lo pude recuperar, ¿no? Y si hay un error semántico, pues pero esto no está programado. Va, solo se dejó aquí para que ustedes, pues, si ya manejaran errores semánticos, pues lo programarían ahí. Va, segunda área de declaraciones. Aquí vamos a declarar terminales, se le puede indicar por tipo, número de string porque no me interesa el valor chico que trae. Va, entonces aquí están los terminales. Más, menos, por, dividir, potenciar, aumento, decremento. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y punto y coma. Y el string número. Números no terminales, por tipo también, inicio, lista, operación y XP. Aquí vamos a declarar la precedencia de maniobra mayor y asociatividad. Generalmente se usa si la gramática es ambigua, o sea que aquí todas las gramáticas que vamos a manejar son ambiguas, ahí se recuerdan. ¿Por qué? Porque son ascendentes los analizadores. Yo en el corto les hice una pregunta de cómo se declaraba la precedencia y para los que la tuvieron mala es de esta forma. Más, menos, por, dividir, potenciar y decremento. Mientras más abajo se declare, mayor precedencia. Por eso es que aquí la precedencia en aumento se refiere a cuando tengo una variable de este tipo. Y el decremento de este tipo. A eso hace referencia. Luego va la de potencial, luego la de por y luego la de dividir y hasta la de más y menos. Empezamos con el inicio. Y en la gramática. Y esta es la tercera área de reglas sintácticas. Yo declaré aquí una variable salida. ¿Qué es esta? Es una variable global que es la que va a llevar la salida, o la lista de resultados. O sea, la de la array list.
Lo primero que se hace, se anidan los resultados de la lista de operaciones y esto ya básicamente es la gramática en tal y como acciona, ¿va? El result sirve para, no sé si de los que ya han llevado el curso, alguien me pregunta algo, que si lo, sí lo voy a subir, vos. Digamos, el ejemplo de la semana pasada y este se va a subir. Alguien que me indique para qué sirve el result, alguien de los que ya ha llevado el curso. Si me pudiera escribir o activar su micrófono. Alguien de los que ya ha llevado el curso. Nadie. Va. Entonces se los voy a dejar de tarea para que lo investiguen y cómo funciona el result. Pero básicamente abstrae todo. Entonces aquí sigo con la gramática. Era lo que les enseñé, estaba en la presentación hoy. Esto es para validar que sea de tipo entero. Y así sucesivamente empezamos a retornar valores según la gramática. Entonces, no, ya hay alguien que repite, yo recuerdo que me dijo. Va, entonces, ya que ya está esto, vamos a... eh, va, vamos a pegar esta onda del léxico y esta onda del sintáctico. Va, ahorita lo que hice fue en mi programa que estamos haciendo, pegué el flex y pegué el cup. El archivo .flex y el archivo .cup. Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero el léxico, ¿va? En mi generador, corro el programa. Va. Hay error porque ahí hace referencia a cosas que se generan con el sintáctico. Vuelvo a correr el sintáctico. Va, y ahorita ya no hay errores. Entonces, ya podemos continuar con nuestro programa. Ahorita ya se generó el analizador léxico y el sintáctico, que es este sintáctico, y generó la tabla de símbolos, ¿va? Vamos a ir ahorita a acciones. En acciones hay solo una clase que se llama compilador, la cual vamos a crear. Y aquí en compiladores solo hace llamadas a cuando se necesita analizar. O sea, cuando le demos el botón analizador va a llamar a esta clase. La vamos a ver. Método para ejecutar los analizadores se puede de las siguientes formas: léxico, y aquí hace cómo se instancia. Y básicamente es eso, va a estar metido dentro de un try catch por si hay errores. Se crea el léxico, se crea el sintáctico y se ejecuta el análisis. Se manda un mensaje que el análisis se completó. Si no se ocurrió, si no se analizara, pues manda un examen, un mensaje que dice que ocurrió un grave problema. Entonces voy a copiar todo esto. Va, luego que ya está compiladores, ya está analizadores, entonces ya podríamos ejecutar, ¿va?
ya podríamos obtener, correr el programa, pero hay que crear la interfaz. La vamos a crear. Y para la interfaz vamos a hacer un uso de este. Creo que alguien menciona algo. Se puede usar FlexiCode para... No, se usa otro. Se llama JSON. Se usa el que me preguntó eso. José Luis, se usa JSON. JSON es la herramienta de análisis para ese lenguaje. Vamos a usar un edit. Este. Va. Entonces esta sería nuestra consola, nuestra interfaz. Y solo sería de llamar ahorita el método analizar. Eso ya se los había preparado yo. Y solo lo voy a copiar y pegar. Para que ustedes lo vean. ¿Qué se hace? Se obtiene el texto de lo que tenga el panel. Y se llama la clase compilador. Y lo que tenga el panel lo voy a llamar como salida. Lo que genere el analizar, ¿va? Y el analizar retorna a esta salida. Esta salida es la salida que yo generé que se generó en los archivos de análisis en FlexiCode. Ahí había una variable global que se llama salida. Es la que es esta. Y ya en esta parte solo llamo, creo otra variable en la cual le voy a mandar eso y la mando para el panel 2, que es este. JEditor Pane y el JEditor Panel 1. Entonces ya está, ya funciona. Si hago 1 más 1 debería de funcionar, y sí va, así funciona. Yo les preparé, habría que programar aquí la cosa de abrir archivos, pero eso ya los tienen ustedes. Inclusive lo hice en el ejemplo pasado. De abrir archivos de entrada, pero ya no lo hice ayer. Entonces solo para que vean, voy a copiar esto. Este es el primer archivo, ¿va? Tal vez ustedes cuando ya se los pase le agregan esta cosa de abrir archivos para que lo abra desde el local. Entonces, aquí está un ejemplo rápido de una suma, de una multiplicación y de una potencia. En la suma se suma 1 más 9.
Acá en la otra operación se multiplica 2 por 8 y aquí hay una potencia. O decir 7 por 7, ¿va? Es 49. Vamos a borrar y vamos a ir con el otro ejemplo. Este ya es un ejemplo de operaciones más complejas con potencias, ¿va? Si se dan cuenta, en nuestra precedencia, vamos a ir a la precedencia. La precedencia en potenciar es lo primero que se va a hacer. Luego ya se hace la multiplicación. Entonces aquí, por ejemplo, lo primero que se hace es 8 a la 5. Y que no sé cuánto da, pero luego lo multiplico por 9 y le sumo 1. Por eso es de que en nuestra precedencia es bien importante declarar ese tipo de cosas, ¿va? ¿Qué es lo primero que se hace entonces? Lo que está más abajo. O sea, esto, ¿eh? Aumento y decremento es lo primerito que se hace. Ya luego se potencia, luego se multiplica y se divide para sumar y restar. Va. Luego lo que se hace es, aquí no, aquí sí, todo es igual, esta jerarquía todo es igual. La de 1 más 8, menos 1, menos 2, o sea, ahí da igual porque la presencia es la misma, ¿va? Y aquí de igual forma vuelve a haber una precedencia de una potencia, que es la de 1 a la 100. Pero aquí sabemos que 1 a la 100 es 1 y 9 por 8 es 72. Y luego hace la resta. Entonces a 72 le quito 1 y está bien, va, porque da 71. Entonces esa precedencia la tienen que manejar ustedes bien cuidadosamente. Aquí hay un ejemplo más bonito en el cual hay operadores, paréntesis. Entonces ejecutémoslo. Si se dan cuenta, en el primer ejemplo, la primera línea, perdón, según nuestra precedencia, lo primero que se va a hacer es aumentar o decrementar. Por lo tanto, 9 y más hace referencia que hay un 10 por 3, 30. Y luego esta operación, que aquí hay una potencia por medio y luego la multiplico por 2. 8 a la 15, no sé cuánto es. Y más 8 por 8 y más 1. Luego está esta de potenciar todo a la 1. Y lo que hace es 9 más 9, 81 más 1, 82 más 1, 83 elevado a la 1. Pues es lo mismo. Y aquí hace referencia a otra operación en la cual hay paréntesis y potencias. Entonces, ese era el ejemplo que les quería compartir hoy, el cual yo creería que les va a servir para su práctica número 2, en el cual tienen que hacer este tipo de cosas. Y eso sería el ejemplo práctico. Y para cuestiones de la agenda que teníamos, pues eso sería todo por hoy. No sé si tienen tienen preguntas o alguna inquietud. Como les dije, si quieren prórroga, pues habría que pedírsela al ingeniero mañana. El día de mañana, si ustedes necesitan la prórroga, pues pídansela a él formalmente, ¿va? Y me cuentan, me cuentan qué les dice o él que me diga qué procede, ¿va? Indispensable que su repositorio lo tengan bien hecho, porque si se va a calificar hasta el 14 de abril, pues se va a calificar hasta donde haya el último commit de la fecha permitida. Entonces tengan bien en cuenta eso. Y lo que les dije al inicio, ¿va? O sea, van a haber dos archivos de entrada, uno donde se omite lo de los conjuntos todo y el otro donde sí está, pero ustedes tienen que explicar cómo lo trabajaron, ¿va?
Y eso sería todo por hoy, esos anuncios. La calificación sería hasta el 14, después del 14 de abril. Y yo les haré saber si es remota o si primero Dios ya volvemos a la U, lo hacemos de presencial. Entonces, si nadie tiene dudas, pues eso sería todo por hoy. Entonces los veo hasta, recuérdense que ahorita ya entramos en el receso estudiantil, entonces los veo hasta dentro de 2 semanas. Ahorita sí ya están de vacaciones, creo yo. Entonces ya no habría clase la otra semana. Entonces si nadie tiene dudas, eso es todo. Y la prórroga, pues sí, al ingeniero. Preguntas con la práctica 2 mañana, vos. Todavía ni la he publicado. ¿Lo viste? Va, entonces eso es todo, muchachos. Se cuidan mucho. Hasta luego.